Roberto tiene $2.75 en monedas de 10 centavos y 5 centavos en su bolsillo. Tiene 7 centavos más que monedas de 10 centavos. ¿Cuántos de cada tipo de moneda tiene? Comenzaremos escribiendo expresiones para la cantidad de monedas de 10 centavos y la cantidad de monedas de 5 centavos. Y debido a que tiene 7 monedas de 5 centavos más que dimes, dejemos que la variable de represente el número de dimes. Por lo tanto, debido a que tiene 7 monedas de 5 centavos más que monedas de 10 centavos, podemos usar la expresión de más 7 para el número de monedas de 5 centavos. De nuevo, D plus 7 siempre será 7 más que D, y como sabemos que el valor total de las monedas es de $2.75, ahora podemos escribir una ecuación que podemos usar para determinar cuántos de cada tipo de moneda tiene. Pero antes de hacer esto, debemos decidir si queremos usar dólares como unidades o centavos. Y usemos centavos para evitar decimales. Entonces cada centavo vale 10 centavos. Y cada centavo vale 5 centavos. Y el valor total de $2.75 es equivalente a 275 centavos. Nuevamente, el único beneficio de usar centavos en lugar de dólares es que podemos evitar decimales en la ecuación. Ahora escribiré una ecuación basada en los valores de las monedas. Cada moneda de 10 centavos vale 10 centavos y, por lo tanto, el valor de las monedas de 10 centavos es 10 centavos veces do 10D. Además, el valor de las monedas de 5 centavos es 5 centavos por la cantidad de más 7, o solo 5 veces la cantidad de más 7. Entonces esta expresión da el valor total de las monedas, que sabemos tiene un valor de 275 centavos, y por lo tanto podemos establecer esta expresión igual a 275. Y ahora, si resolvemos la ecuación para D, podríamos determinar la cantidad de monedas de 10 centavos y la cantidad de monedas de 5 centavos. Para comenzar a resolver, primero simplificamos el lado izquierdo de la ecuación limpiando paréntesis y combinando términos similares, lo que significa que primero distribuimos 5 aquí, lo que nos da 10D más 5 veces D es 5D. Más 5 por 7 es 35, es igual a 275. Tenemos términos similares en el lado izquierdo. 10D más 5D es 15D. El lado izquierdo se simplifica a 15D más 35 igual a 275. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable. Para aislar 15D, necesitamos deshacer más 35. Restando 35 a ambos lados de la ecuación. Simplificar 35 menos 35 es igual a 0. Por eso restamos 35 en ambos lados. El lado izquierdo se simplifica a 15D, entonces tenemos iguales en el lado derecho. 275 dividido entre 35 es igual a 240. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable y resolver la ecuación. ¿Y por qué 15D significa 15 veces D? Para deshacer la multiplicación y resolver D, dividimos ambos lados por 15. A la izquierda, 15 dividido por 15 es igual a 1. Una vez D es D a la derecha, 240 dividido por 15 es igual a 16. Volviendo a las expresiones para el número de dimes y nickels, porque D es igual a 16, ahora sabemos que Roberto tiene 16 dimes. Y debido a que la cantidad de monedas de 5 centavos es de más 7, la cantidad de monedas de 5 centavos es 16 más 7, lo que equivale a 23. Entonces ahora sabemos que Roberto tiene 16 dimes y 23 nickels. Sin embargo, antes de continuar, verifiquemos que su respuesta sea correcta asegurándonos de que el valor de estas monedas sea de $2.75 o 275 centavos. Debido a que cada centavo vale 10 centavos y cada níquel vale 5 centavos, 10 centavos por 16. O 10 veces 16, más 5 centavos por 23, o 5 veces 23, debe ser igual a 275 centavos. O solo 275. 10 veces 16 es igual a 160. Más 5 veces 23 es igual a 115. Equals 115. 160 más 115 es 275. 275 es igual a 275 es cierto. Verificando que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.